Bienvenidos una vez más al canal del psicólogo Eduardo Giovini, más conocido como Psicólogo Vini. Si es la primera vez que estás aquí, bienvenido, bienvenida. En este canal aprenderás psicología al alcance de todos. Y también relatamos algunos casos interesantes y aprendemos también un poco de psicología. En este video es la segunda parte del caso Narumi Kurosaki. Si no lo viste, te dejo el link aquí arriba. Y también te invito a suscribirte a mi canal para que podamos seguir creciendo en esta comunidad. No olvides suscribirte por aquí y seguir mi Instagram que está aquí abajo para que estemos conectados a través de las redes sociales. Vamos a seguir hablando acerca del caso de Narumi Kurosaki. En general quiero en este video analizar y aclarar algunos conceptos relevantes que se transmitieron en el juicio de Nicolás Cepeda por parte de estos profesionales de la salud mental, que hablaron acerca del perfil psicológico de Nicolás Cepeda, quien fue acusado finalmente por el caso de Narumi. Como todos saben, le dieron 27 o 28 años, una condena que va a tener que cumplir en Francia. Bueno, en este video analizaremos el perfil de Nicolás Cepeda, que fue escrito por los expertos en Francia, un psiquiatra y una psicóloga. Los profesionales lo mostraron como bastante narcisista, con falta de empatía, frialdad emocional y búsqueda de poder. Esto se identificó como parte de sus rasgos. Los rasgos en la psicología son características que nos hablan acerca de la personalidad de la persona. Bueno, los expertos aludieron que tenía propensión a la ira, cuando su autoestima, su percepción de sí mismo se había disminuido. También marcada búsqueda de control, no solo de sí mismo, sino que también de los demás a su alrededor. Esto definido como una dominancia social. Ok, suena bastante interesante hasta ahí. Vamos a ir explorando poco a poco, aprendiendo un poco acerca de estos términos y lo que hay detrás de un narcisismo, un trastorno narcisista, y espero que no se me escape ninguno de los conceptos. ¿Y cuál es mi percepción hablando de la especulación? ¿Cómo estos conceptos también podrían estar asociados a la información que tenemos respecto al caso? Así que comencemos. ¿Qué es el narcisismo en sí? Se entiende el narcisismo en la psicología como el amor que se dirige una persona o un sujeto hacia sí mismo. Este término está asociado al mito del narciso, quien se ahogó al intentar besar su propia imagen reflejada en el agua. El trastorno de personalidad narcisista es un trastorno en donde la persona tiene una percepción exagerada o fantasiosa respecto a su propia importancia, como también presenta una necesidad de atención extrema y también de admiración. Generalmente presentan relaciones interpersonales con un otro súper conflictivas y no tienen la capacidad de colocarse en el lugar de las personas, o sea, la empatía. Generalmente las personas creen que hay una sola forma de ver a una persona narcisista. La típica imagen es de la persona engreída, el de las películas, que se muestra superiormente visualmente. Si bien esto es cierto, no lo es todo. Los últimos estudios indican que hay dos subtipos de personalidad narcisista y clínicamente se dividen. Pero hay estudios que aludan que cuando es más grave o patológico el narcisismo, hay una mayor correlación u unión entre estos dos subtipos de narcisismo, o sea que podrían alternarse, por así decirlo. Tenemos por un lado el narcisismo grandioso y por el otro lado el narcisismo vulnerable. Los dos comparten el egocentrismo como característica principal, pero se expresan diferente. Me explico. En el grandioso la persona es extrovertida, generalmente no presenta inestabilidad emocional, puede transmitir ante otros esta supuesta superioridad y no le importa nada, y estos derechos que tiene especiales. Sin esa incomodidad, creen que están por sobre los demás y controlan o manipulan a las personas que están a su alrededor para conseguir lo que quieren. Estas satisfacciones también incluyen satisfacciones financieras, sexuales, etc. Esa es la imagen que usualmente tienen todos del narcisista, el típico, como dije anteriormente, de las películas, etc. Pero existe otro tipo de narcisismo, que es el subtipo, que es el de carácter vulnerable, que es menos conocido y que es importante que lo conozcan. ¿Qué es el vulnerable? En donde la persona es más introvertida, más reservada, es más bajo perfil y puede presentar inestabilidades emocionales. Son súper hipersensibles a las críticas y están convencidos de que son mejores a los demás, pero no te lo van a decir.
Generalmente no tienen mucho círculo social, esto para evitar situaciones en las que pueden enfrentarse a estas críticas o ser ofendidos y le afecte su autoestima. Hasta aquí podemos ver entonces que hay dos tipos de narcisismo que comparten una base en común, pero recordemos que anteriormente mencioné que cuando el narcisismo es más grave, o como llamarían los expertos patológico, los estudios realizados por Jauch, por ejemplo, en el 2017, nos muestran que cuando esto sucede hay una correlación mayor entre estos dos subtipos, o sea, como que se alternan más, están ahí más presentes los dos, porque hay gente que piensa que solamente se pueden catalogar uno o el otro. Pero hablando de la especulación, si analizamos las conductas de Nicolás, nos daría notorios indicios que involucran a estos dos subtipos de narcisismo. Por ejemplo, el momento de realizar el video amenaza, en septiembre del 2016, se muestra arrogante y en un tono bastante amenazante ante Narumi, sin darse cuenta del daño de sus palabras. Follows all the conditions. I'm gonna just leave them out because I don't want to live that way, and I don't want her to live that way either. But at the same time, she needs to build trust and she needs to pay a little cost of what she did and assume that she cannot go around making those kind of mistakes with a person who loves her. Yes. Esto es muy característico del narcisismo, y ante este contexto muestra rasgos también relacionados a la manipulación y control a través del temor. De acuerdo a los nuevos antecedentes, en esta fecha también tenía hackeado el Facebook de Narumi, en donde borraba o eliminaba amistades. Este control es muy característico del narcisismo. Para poder entenderlo, es como que el rey tiene su propio dominio, que a través de ese dominio se sostiene emocionalmente. Perderlo significaría perder su jerarquía, perderse a sí mismo a nivel emocional, una caída que no todos están dispuestos a vivir. Ese mismo mes, en septiembre, Narumi llega a Francia a través de una beca, y esto sin el consentimiento de Nicolás, que iba perdiendo su dominio sobre Narumi en aquel momento, quien estaba decidida a conocer a otras personas y terminar su compleja relación con Nicolás. De acuerdo a los últimos mensajes, Narumi se muestra bastante afectada, aludiendo a un supuesto aborto, y alude que Nicolás no se hace responsable de estas situaciones. Si hablamos de especulaciones narcisistas, tiene muchos problemas para poder comprender el daño, como dije anteriormente, de sus palabras o sus decisiones hacia un otro. Está más enfocado en lo que siente más que en un otro. Narumi entonces comienza a conocer gente y a tener algo especial con Arthur del Piccolo a finales del mes de septiembre. De acuerdo a los nuevos antecedentes, aún no termina la relación, y Nicolás ejercía un control a distancia. Comienza a sentir una amenaza ante el bajo control sobre Narumi, quien se apoyaba en sus nuevas amistades, y que a principios de octubre Narumi comenzaría una nueva relación con Arthur del Piccolo, lo cual podría haber sido percibido para Nicolás como una verdadera humillación. Si hablamos desde el narcisismo vulnerable, percibimos una herida en su ego, ya que recordemos que el ego del narcisismo se sostiene a través de esta necesidad de atención y de control, que se esconde un frágil autoestima. Este frágil autoestima, por lo que yo percibo, está muy claro. Esta desconfianza injustificada y de control constante hacia Narumi para no perderla. Esto, hablando de la especulación, podría haber generado una herida narcisista. Llamamos herida narcisista cuando el ego, la percepción narcisista, se ve perjudicialmente afectada. Esto podría generar una sensación de venganza e ira, de acuerdo a la literatura. E incluso podría hacer estallar a una persona narcisista en odio al momento de que le surge eso. Yo me imagino que cuando Narumi se atreve a comenzar esta relación con Arthur del Piccolo, podría gatillarse este tipo de dolor que llamamos herida narcisista, y eso genera también una ira narcisista. Lo que expresa en el trasfondo esa ira es miedo, temor a que quede en evidencia su fragilidad que mencioné anteriormente, este bajo autoestima, perder lo que está en su control. Es como caer del trono y que quede en evidencia una débil personalidad, y eso es intolerable para la persona narcisista. Pero hablando de la teoría, como dije anteriormente, es inaceptable. Esa herida narcisista está fuertemente asociada, como dije, a la ira también y a la agresividad. Una pregunta entonces interesante sería: ¿puede una herida narcisista llegar a cometer un crimen como el caso de Narumi? Efectivamente, la respuesta es sí. Existe literatura policial que menciona casos similares, en donde se mencionan tipos de asesinatos, por ejemplo, a partir de un celo homicida
que usualmente es un acto impulsivo en donde el narcisista no tolera que su ex tiene una nueva pareja. Se vuelve intolerable para la mente del homicida, por lo que niega la existencia de su expareja y se significa el mito narcisista de la omnipotencia, como que él todo lo puede. Hay un predominio del placer por sobre la realidad. La muerte de la expareja para un narcisista, de acuerdo a la literatura, expresaría una satisfacción de ese odio y ira. Sería como una descarga, un acto sádico en donde predominaría esta afirmación narcisista de sí mismo como de superioridad. Es como que yo estoy por sobre todo, para que me comprendan. Y así como la negación del otro, negación en el sentido psicológico, como un proceso de rechazo de lo extremadamente desagradable para su conciencia a nivel emocional. Es como que me deshago de estos aspectos intolerables de mi mente a través de un bloqueo emocional. Es como que no solamente rechazo el recuerdo de algo malo que podría haber cometido, sino que también bloqueo la realidad. Es como que eso le permite vivir tranquilamente con eso olvidado en su mente. Vamos a hablar un poco de estos mecanismos. Es difícil explicarlos, por así decirlo. Ocurren a nivel inconsciente. Los mecanismos de defensas se entienden como estrategias psicológicas inconscientes, como digo, que se utilizan para afrontar la realidad y mantener la imagen de sí mismo. Como la que mencioné anteriormente, la negación no son fáciles de explicar y revisaremos algunas del narcisismo. Uno de los mecanismos que utiliza el narcisista es la racionalización, por ejemplo, que son explicaciones súper racionales y súper elaboradas, que si bien pueden ser correctas o pueden que no, el narcisista la utiliza para ocultarse a sí mismo, así como también los motivos reales de su conducta. ¿En dónde yo pude observar esto de la racionalización? Bueno, principalmente estuve viendo su blog personal de Nicolás. Es un blog donde leí que la policía iba a indagar para ver su perfil psicológico. Así que estuve leyendo y él escribía literatura, experiencias propias de su adolescencia. Ahí dijeron que los expertos iban a buscar en su blog. Habían historias ficticias, temáticas relacionadas a la comprensión de la realidad desde un punto de vista súper filosófico y elaborado para la edad del muchacho, un adolescente. Usa términos súper complejos para ser tan joven y se aprecia que tiene una inteligencia superior a simple vista. Usa términos súper rebuscados, difíciles de entender y no es fácil. Y también escribe palabras súper complejas para transmitir sus emociones, como también una forma súper filosófica y compleja de dar explicación a lo que él percibe como la realidad. Y también alude inconscientemente a su interés por la literatura, evidenciando que a través de esos escritos puede transmitir aspectos personales o aspectos ficticios o una realidad que le gustaría haber vivido. Hablando de la especulación, podría estar ocultando quizá un dolor que quizá no sabemos a nivel personal, como también aspectos relacionados a sus dificultades que vivía en aquel momento, o quizá una alta carga académica que tenía, porque recordemos que este chico llegó a estudiar en una gran universidad en Chile. Se nota que se presionaba mucho para obtener grandes resultados. Otro mecanismo de defensa que pudimos ver es el tema de la negación que mencioné anteriormente. Es como que ignora o desconoce situaciones intensas para poder protegerse de estas emociones negativas que son intolerables para su conciencia. Por ejemplo, cuando tú observas en el juicio, cuando se le preguntó en base a la evidencia innegable, en base a los testimonios del primo, por ejemplo, en donde él le pregunta temáticas acerca de estrangulamiento, al ser confrontado a la luz de no recordar que realiza esas preguntas, es como que se desconectó emocionalmente de la situación y la niega, o sea, hace el que no pasó nada. Eso podría considerarse como negación si hablamos del mecanismo de defensa. Otro mecanismo de defensa que yo podría visualizar y que se usa en el narcisismo es la proyección y la culpa. Es una defensa que utilizan para poder sacarse de encima esos pensamientos, sentimientos negativos que tiene esa persona narcisista consigo mismo y trasladarlo a la mente de otra persona. Eso generalmente genera un daño en el otro al sentirse responsable la otra persona de aspectos que quizá no corresponden. Por lo que se puede apreciar a simple vista, me llama la atención es la forma en que trata Nicolás a Narumi en su video amenazador y los mensajes que intercambiaban. Como que se trata de sacar sus sentimientos negativos respecto a lo que le parece de Narumi, responsabilizándola exclusivamente a ella, y que ella ha actuado mal y que debe pagar por lo que ha hecho, para que no lo vuelva a hacer, cuando la responsabilidad de una pareja es de a dos.
no solamente de una, y se observa mucho la predicción en este sentido. Debo recalcar que en este punto es que mantener una relación con alguien que te ejerce miedo y control usualmente te genera dificultad para salir de la relación, genera una confusión y culpa, ya que debes luchar para no creer en lo que la otra persona constantemente te quiere hacer creer con respecto a tu persona, y muchas veces es de una forma muy negativa. Esto que te quieran hacer creer es para así bajar también tu autoestima y tener un control sobre tu persona. Finalmente, el mecanismo también de defensa que estuve viendo que usa el narcisista en este caso es la agresión. La agresión no solamente en sentido físico psicológico, también el hecho de alejarte de tu entorno social, ya que ven al mundo usualmente de forma negativa y amenazante. Por lo que la agresión puede ser también, como te dije, alejar o físico o también psicológico. Ese mecanismo de defensa puede conducir a un abuso narcisista, que es cuando el narcisista se vuelve vengativo y toma represalia para revertir los sentimientos que considera, como mencioné anteriormente, humillantes, que es de lo que se defiende el narcisista, y así puede recuperar su orgullo al vencer a lo que él considera como su agresor. Eso tiene mucho sentido si lo observas desde afuera. Hablando de la especulación, vemos a una persona bastante dolida frente a un término de relación que no quiere quizás aceptar, lo que podría haber generado estos sentimientos de humillación a nivel inconsciente, hacer prácticamente ser cambiado por un otro, cuando en su fantasía quizás es la mejor opción que pueda existir. Perder esa posición podría ser considerada una humillación intolerable para la conciencia de una persona narcisista, y generaría esta sensación de venganza que podría llevar a acabar con la vida de una persona, por ejemplo, como también acabar con su propio dolor y recuperar esa validez que se tiene de sí mismo ante un frágil ego que está escondido. Finalmente quiero comentar que cuando un narcisismo se encuentra de forma muy elevada en una persona, son muy difíciles de ser entrevistados o de adquirir mayor información al respecto a ellos, ya que tienden a manipular mucho, a mentir patológicamente y a utilizar racionalizaciones muy débiles. Paulina Kember, una psiquiatra americana chilena, hizo alusión al término de hombres holográficos, porque son personas que muestran una imagen muy vaga de sí mismo, como cambiantes. Es por eso que esta autora menciona que en una evaluación requiere de una entrevista a través de diferentes puntos de vista en la historia de vida de una persona altamente narcisista, para poder ver de forma real el pasado de una persona narcisista sin manipulaciones o construyendo con facilidad algo totalmente irreal. Esto podría explicar también las dificultades que tuvieron los expertos de conocer en profundidad al acusado de este caso, quien siempre intentó controlar lo que decía, o cuando le mostraban pruebas contundentes que apuntaban directamente a su responsabilidad en el caso, tendía a desentenderse o negar fácilmente algo totalmente innegable, tratando de controlar la situación y a las personas, lo cual es bastante complejo. En momentos en donde la mayor parte de las pruebas apuntaban en su contra, y ahí estaríamos en presencia de esta dominancia social, esta sensación de querer controlar todo lo que pasa alrededor. Bueno, desde mi punto de vista, solamente me quedan dudas con respecto a esta premeditación que finalmente fue corroborada por la Fiscalía de Francesa. Esta premeditación es una agresión para mí, de mi punto de vista, que he estado estudiando estos casos, es una agresión instrumental que usualmente usan personas con alta capacidad de inteligencia, y que usualmente está asociado a otros trastornos que son considerados más graves aún, si es que esto se dio alusión de que él realmente lo realizó, este acto de asesinar a Narumi, pero el cuerpo nunca se encontró. Pero en el caso de que él lo haya realizado, sí, esto podría ser algo mucho más grave que un narcisismo. El narcisismo también está considerado encapsulado dentro de rasgos más complejos, dentro, por ejemplo, de diagnósticos como la psicopatología, en donde también se comparte este egocentrismo, arrogancia, mentiras, pero también hay un alto grado de planificación para conseguir un objetivo. Pero bueno, en este video nos enfocamos principalmente en lo que dijeron los expertos en Francia,
Lo importante era conocer un poco el contenido con respecto al tema del narcisismo. Y bueno, ya saben un poco más acerca del narcisismo ahora, y también para que tengan cuidado al momento de conocer uno. Y así evitamos muchos más femicidios en todo el mundo. Así que les mando un abrazo enorme a todas las personas. Coméntenme qué les pareció el video, qué opinas con respecto a este caso, los aspectos psicológicos. Y les mando un abrazo de Psicólogo Vini. Bye.